los consorcios tienen 3 órganos. El primer órgano es el más importante, que es la asamblea de propietarios. El otro órgano es el administrador y algunos edificios tienen o no tienen consejo de propietarios. Entonces lo que yo noto es que a partir de la ley 941 de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nació en el año 2011, se trasvasó un montón de responsabilidades a los administradores, se creó un registro público de administradores que es hiperpersecutorio, que cualquiera va hace una denuncia y que se le aplican multas altísimas por cuestiones que son inocuas. Entonces lo que veo es que que le pasó un poco a los corredores también cuando sacaron la ley 5.859. De eso después hablamos un poquito, ¿eh? Vamos a hablar, pero se los quiero decir como para hacer un paralelismo. Sí. Porque muchos se quejan de un colegio, muchos se quejan de la colegiatura. Yo soy abogado y estoy en un colegio y la verdad que lo mejor que te puede pasar es que te juzguen pares y no un funcionario que no tiene mucha idea con la actividad. Sí. Pero para ser sintético, se los cargó de responsabilidades a personas que algunas no están preparadas, porque apenas te exigen un curso que dura 3 meses o son X horas y ni siquiera el título secundario. Entonces, vos podés cargarle un montón de responsabilidades a personas que estén preparadas. Ahora, si vos cargas a personas que no siempre están preparadas, y después lo que vi, como que hay mucha burocracia, mucha carga de información para la ciudad, y se pierde lo más importante, que son las relaciones de los administradores con los edificios. Es decir, que ya no tienen tiempo de tan cargados que están de tareas, no tienen tiempo para ir a los edificios, etc. Y después sí, el tema de las expensas es algo que va de la mano de la situación del país. Es decir, si vos nosotros vivimos con inflación, ahora bajó un poco, pero entonces es lógico. Además tenés paritarias, la de encargados es una de las más importantes, pero todo, cuando tenés los sueldos que crecen, los precios de los artículos de limpieza que crecen, los mismos proveedores, el plomero que va a reparar las cañerías, si vos contratás un plomero particular, también te va a salir un montón. Entonces, bueno, todo eso se ve reflejado en las expensas y por ende también las expensas están altas, pero acompañan también la situación del país, de lo que todo sube. Coco, y tiene un poco que ver eso con, para no subir las expensas en los últimos tiempos, se fueron postergando arreglos en muchos edificios, ¿no? Y eso, bueno, en algún momento va a terminar explotando, porque aparte sabemos que impacta. Después cuando vos querés vender la propiedad, la expensa es un dato fundamental, o si la querés alquilar y sos propietario, te impacta en la renta, por supuesto. Sí, a ver, la pandemia, la verdad que fue un tema como que paralizó todo el tema en los consorcios durante 2 años. En lo personal, mi estudio, que asesora a la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, junto con la Cámara, trabajamos en todo el plan y toda la ley que hay de las asambleas por Zoom. ¿Por qué? Porque los consorcios tenían que seguir subsistiendo y en un momento estábamos todos aislados, entonces ¿cómo hacíamos? Porque si no, para que sigan existiendo democracia en los consorcios, tenía que existir las asambleas. Entonces nosotros generamos todo el protocolo desde el estudio con la Cámara Horizontal respecto a las asambleas con presencialidad virtual. Y ahí pudieron seguir los consorcios funcionando. Porque recordemos a la audiencia que es obligatorio que mínimo tiene que haber una asamblea anual en todos los consorcios. Es obligatorio una asamblea anual, que es por el cierre de ejercicio, donde se presenta y se rinde cuenta de todo lo que se fue haciendo durante ese año. En cuanto a la conservación de los edificios, y sí, imagínense que la pandemia, la situación económica, cuando menos tenés es como en tu casa, gastás en lo imprescindible. Cuando está un poquito mejor, bueno, salís más a comer afuera, compras otros productos en la heladera, pintás probablemente tu living. Lo mismo pasa en esa parte común, que es, porque en realidad no es del consorcio la parte común del edificio, es decir, la fachada, lo que es el hall de entrada, lo que son las escaleras, cada uno tiene una pequeña parte en proporción a la superficie de su unidad funcional. Es un condominio en realidad, exacto, donde los dueños son los propietarios de las unidades funcionales. Entonces, cuando hay crisis económica, obviamente es más difícil el tema de la fachada, tenerla en buenas condiciones, que aparte hay una ley que obliga, la ley de fachadas también a tener buenas condiciones, o la medianera, o el hall de entrada del edificio. Pero bueno, de a poquito empieza a haber un movimiento nuevamente para el cuidado de las partes comunes. Obviamente que todo tiene que ver con el tipo de consorcio.
en cuanto a la capacidad económica de quienes viven ahí. Pero lo bueno es si un consorcio tiene un buen administrador, buenos propietarios y un buen consejo de propietarios, y también un buen encargado, porque también es importante un buen encargado. Yo entiendo que, bueno, a pesar de la crisis, con inteligencia se mantienen mejor. Y cuando de pronto no hay un buen consejo de propietarios, o no lo hay, no hay un buen administrador, o no hay buenos propietarios, o falla alguna de las patas, ahí empieza a haber esos problemas. Normalmente, Coco, siempre falla alguna de las patas. Sí, porque el maravilloso mundo de la propiedad horizontal, ¿no? La verdad que todos podemos ser instrumentos de paz, incluso en nuestros propios edificios, pero vemos que no es lo mismo un país que no está tan convulsionado. Nosotros somos una montaña rusa. Sí. La verdad es que te ves una montaña rusa, un electrocardiograma. Entonces, bueno, eso te lleva a un nivel a veces de estrés, también, ¿por qué no?, de cierta violencia, que a veces, que obviamente los edificios es como que son, es una pequeña comunidad en donde se convive. Por eso es muy importante que se participe, que cada uno, cuando se vive en un edificio, que participe en su asamblea, que en la asamblea trate en la medida de lo posible de ser esto de instrumento de paz, de tratar de componer, y bueno, y no solamente mirarse el ombligo en cuanto a su realidad económica, ver también la del resto y entre todos sacar lo mejor posible adelante el edificio. Y Coco, con respecto a los edificios y a las administraciones, ¿hay algún tipo de agilidad dentro del sistema judicial con la morosidad en las expensas? Mira, en realidad en el Poder Judicial vos sabés cuándo entrás, pero no cuándo y cómo salís. O sea, eso, los que me conocen saben que es algo que digo siempre. Entonces, nosotros lo que estamos probando desde el estudio para atacar la morosidad de expensas, primero, porque ahí es también donde se luce el trabajo del administrador del consorcio, que es el representante legal del consorcio. Sí. Alguien tiene que representar, tiene que ejecutar expensas. Si bien participan todos, tiene que haber uno que sea la cara del consorcio, que sea el administrador quien lo representa. Entonces, al segundo mes de morosidad, ahí tiene que mandar un correo electrónico, un WhatsApp. Hoy hay medios de comunicación muy ágiles y de proximidad. Al tercer mes que ya no responde, no dice, mira, justo estoy enfermo, pero ya me estoy recuperando, o justo tuve un bache, el mes que viene pago todo. Y nosotros lo que estamos aconsejando es no meter el juicio ejecutivo de expensas directamente, por esto que les digo, el Poder Judicial, sabés cuándo entrás, pero no cuándo y cómo salís. Sí. Y si yo meto un juicio ejecutivo hoy, los procesos ejecutivos son los procesos idóneos para el cobro de expensas. Vos, primero el consorcio incurre en gastos y segundo, recibe, con mucho éxito, si hay voluntad de acuerdo de la otra parte y de pagar, va a estar recibiendo el dinero en marzo del año que viene, para que ya pagamos fecha. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, que nos está yendo muy bien, es ir a la mediación privada voluntaria. Es decir, el administrador nos avisa de esa morosidad, ahí rápidamente se le informa a la mediadora para que cite a las partes, así como estamos ahora en una audiencia que son por este tipo de plataformas. Sí. En 15 días, 20 a más tardar, ya estás con el moroso, con el deudor moroso, muchas veces con asistencia letrada, muchas veces lo que hacen como reciben la mediación, y ya saben que hay una mediadora, rápidamente pagan las expensas, ahí después se le carga el tema, después hay un tema de honorarios pendientes, pero no importa, pero el consorcio cobró, que es lo importante, hay que privilegiar siempre el interés del cliente, de la parte, no el interés de los abogados, porque muchas veces pasa eso, muchos meten directamente la ejecución de expensas, porque es como que se aseguran, entre comillas, los honorarios, que está bien, porque en realidad la mediación es voluntaria, la podés hacer como no, el juicio ejecutivo lo podés iniciar directamente sin proceso de mediación. Pero la verdad que nosotros no hemos tenido ningún problema y de cada 10 reclamos en mediación voluntaria de deuda de expensas, y la mitad o un poquito más de la mitad ya se soluciona. Mira. Entonces ahí el consorcio tiene un ingreso rápido. ¿Por qué? Porque si yo en un mes ya la plata está en la cuenta del consorcio, si hay voluntad de acuerdo. Coco, la otra... Sí. No, sí. Perdón. No, sí, Coco, ahora te pregunto. ¿Y hay otra? Sí.
No, está bien, pregunta, Miguel, vamos. No, no, en el caso de que la gente no pague porque alegue que no tiene una reparación en su unidad, que es muy común. Hay unidades que por ahí tienen un problema y pasa el tiempo y el consejo la puede mejorar. Que se me va a caer el DNI. Había un gran jurista, Panigasi, que decía una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Con esto que quiero decir, era una serie, que creo que era Gasoleva. Ya está, me fui. Pero bueno, el protagonista de esa serie, Gasoleva. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A mí puede ser que no me reparen, pero porque no me reparan, yo no puedo decir no pago expensas porque no me reparan. A ver, vos, si no te reparan, tenés todos los medios como para intentar que te reparen. Acciones judiciales, plantear las cuestiones en asamblea, pero paralelamente todos estamos obligados al pago de expensas. Entonces, yo jamás aconsejo a alguien que no le reparan una unidad que no pague expensas. Porque aparte después es mucho peor, porque por un lado tenés un taxi que va corriendo y que va generando intereses todos los meses, que es el tema de la deuda de expensas. En cambio el otro el otro es algo que está ahí, que es la reparación de tu unidad, la pintura, el piso o lo que fuere. Y en el caso que sea muy grave, el tema de la reparación, ojo, para el consorcio también es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque ahí puede haber daños y perjuicios importantes por el lucro cesante. Si, por ejemplo, esa propiedad no está habitable y vos te tenés que ir a vivir a otro lado, o la tenías para alquiler y perdiste el alquiler. Entonces, el mundo de la propiedad horizontal tiene eso, pero yo entiendo que si a vos no te reparan una unidad, hacé todo para iniciar todas las acciones legales para intentar a que lo hagan. Y si no, el perjuicio económico del consorcio va a ser muy grande, porque cuanto más demore en en cumplir con las obligaciones legales que emanan del Código Civil y Comercial de la Nación, del título 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, como el reglamento de propiedad horizontal del edificio, o la ley 941, o la ley si está en Cabo, o la ley 14.701 si el consorcio está en la provincia de Buenos Aires, más caro le va a salir al consorcio. Y aparte también puede tener un problema del punto de vista de responsabilidad personal del administrador. Y por otro lado, las expensas que las pague, porque si no las paga es como que, bueno, que va a tener por un lado un juicio ejecutivo que va a generar un taxi con intereses y paralelamente el problema lo va a seguir teniendo igual.